Fíjate en la persona más exitosa, equilibrada y, bueno, resiliente que te venga a la cabeza. Alguien que parece navegar por las crisis sin inmutarse lo más mínimo. Sí, esa gente que parece hecha de otra pasta totalmente. Exacto. Es tentador pensar que simplemente nacieron con un software distinto al del resto de los mortales, o que, no sé, han tenido muchísima suerte en la vida. Ya, pero las fuentes que vamos a desgranar en nuestra inmersión de hoy proponen algo, a ver, infinitamente más interesante. Ostras, desde luego. Nos dicen que esa persona no tiene ningún don mágico en absoluto, simplemente ha aprendido a gobernar a 5 personajes específicos que viven dentro de su propia mente. Y lo fascinante de esto es que si alguien no sabe quiénes son esos 5 personajes ni cómo funcionan, pues lo más probable es que se estén saboteando entre ellos ahora mismo. Un caos interno total, claro. Por eso hoy vamos a diseccionar una metáfora visual potentísima que hemos encontrado en nuestro material de investigación. Se trata de un relato alegórico, la historia de un sabio y su asno que viajan resolviendo acertijos planteados por la naturaleza. Ajá. Y el objetivo final de ese viaje es comprender la construcción del yo a través de una serie de vitrales. Ya sabes, esas vidrieras de colores enormes que vemos en las catedrales. Sí, sí. Cada vitral representa uno de esos 5 roles internos. Tenemos al ingeniero, el director, el diseñador, el rey y por último el arquitecto. Es un enfoque psicológico de primer nivel, pero disfrazado de cuento clásico, porque un vitral al fin y al cabo es más que un montón de fragmentos rotos de cristal unidos por plomo. Claro, piezas sueltas que no dicen mucho. Eso es. Solo cobran sentido, estructura y belleza cuando una luz los atraviesa. Es una forma muy brillante de ilustrar cómo nuestra psique ensambla diferentes habilidades para formar una identidad sólida. Qué buena analogía. Y bueno, para que esta inversión sea 100% útil para quienes nos escuchan, vamos a aplicar una regla muy estricta hoy. Me parece perfecto. Bajarlo a la tierra. Totalmente. Nada de misticismos, nada de quedarnos en la anécdota del cuento y omitimos cualquier nombre propio del relato original. Vamos a ir directamente a la yugular del asunto, al cómo. Al cómo se traduce cada uno de estos acertijos en herramientas prácticas para el día a día, claro. Exacto. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base de cualquier movimiento. En el primer tramo del viaje, el sabio y el asno se encuentran en una noche gélida. Un frío que pela, imagino. Sí, brutal. Y ven a un grupo de viajeros que tiritan de frío a varios metros de una fogata inmensa. Tienen tanto miedo a quemarse que prefieren congelarse desde lejos. O sea, la parálisis por el miedo, tal cual. Eso es. Y ahí surge el primer acertijo. Dice, me ves de lejos y me deseas, pero si me abrazas te lastimo. Doy vida y destruyo. Bailo sin pies y canto sin boca. La respuesta al acertijo es el fuego, claro, que da lugar al vitral del fuego interior. Este está construido con cristales de color rojo rubí y un naranja muy encendido. Unos colores súper intensos. Sí. De hecho, fíjate que el texto describe cómo la luz, al atravesar este cristal, pinta el suelo como si fuera lava viva. Psicológicamente, este vitral representa al primer personaje, el ingeniero. El ingeniero. Exacto. El ingeniero es la encarnación pura, la chispa de ignición. Pero a ver, pongamos esto en perspectiva, porque es muy fácil decir, pues acércate al fuego para no morir de frío. Ya, la teoría es fácil. Claro, en la vida real el fuego quema. Hay gente, y bueno, yo mismo me incluyo a veces, que prefiere quedarse en la zona de confort analizando la situación eternamente. Porque el riesgo de dar el primer paso y fracasar da verdadero terror, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿cómo nos ayuda la figura de este ingeniero a romper esa parálisis, por análisis? Pues es que esa parálisis es precisamente el problema que el ingeniero viene a solucionar. El sabio de la historia no se queda teorizando sobre la temperatura de la llama. Se acerca sin más. Se sienta tan cerca del fuego que casi se quema. El ingeniero interno es la parte del cerebro que entiende un principio básico de la termodinámica aplicada a la vida. Y es que la energía no llega a los tímidos. Ya, el que no arriesga no gana, de toda la vida. Eso es. Puedes tener la mejor idea de negocio, el talento más deslumbrante o las mejores intenciones del mundo. Pero todo eso es, combustible inerte. El ingeniero toma decisiones. Y asume el riesgo, supongo. Claro, asume que acercarse al fuego conlleva un riesgo de quemadura, sí. Pero comprende que el frío de la inacción es una muerte garantizada para cualquier proyecto. O sea, es el equivalente al motor de arranque de un coche. Si no giras la llave, da igual que el depósito esté lleno de gasolina de competición. El coche no se va a mover. No se mueve ni un centímetro. Pero bueno, aquí hay una trampa evidente que el propio material parece anticipar, ¿no? A ver,
Hemos visto que el ingeniero te da el impulso, la aceleración. Sin embargo, un motor revolucionado al máximo, sin nadie que controle el volante. Te estrellas contra un muro. Exacto. La acción desmedida y sin planificar es puro caos. Y por eso mismo, la psique necesita el segundo personaje de inmediato. El relato conecta esto a la perfección, fíjate. Tras dejar el fuego, los viajeros llegan a un inmenso río de aguas turquesas que necesitan cruzar. Pero el paso está bloqueado. Sí, por un enorme cocodrilo de ojos amarillos. Ostras, aquí es donde cualquiera sacaría una espada o saldría corriendo en dirección contraria, vamos. Ya, pero el texto nos frena en seco. El sabio no ataca, dialoga con la bestia y le plantea el acertijo del agua. Ah, el de corro sin piernas. Ese. Corro sin piernas, salto sin saltar, me puedes beber pero no atrapar. Soy redonda cuando caigo, plana cuando descanso. Y así es como entramos en el vitral de la agua sabia, que está lleno de azules y verdes marinos. Exactamente. El sabio logra pasar explicándole al cocodrilo el gran secreto del río. Y es que el agua jamás se pelea con las rocas. Qué concepto más potente. Esa es la esencia del director. Si el ingeniero era la ignición, el director es la estrategia y la gestión ejecutiva. Cuando el agua de un río encuentra una roca enorme en su cauce, no se detiene a golpearla frontalmente tratando de romperla por la fuerza. Claro, busca un camino alternativo. La rodea, la abraza, busca las grietas y con el paso de los años su persistencia fluida termina moviendo o incluso disolviendo esa misma roca. El director interno opera exactamente igual, ante los obstáculos. Pues voy a hacer de abogado del diablo un segundo, si te parece. Dispara. Esto suena precioso sobre el papel, súper zen y maravilloso, pero la realidad ahí fuera es otra. Quienes nos escuchan se enfrentan a diario a entornos competitivos, a jefes tóxicos, a crisis de todo tipo. Sí, el día a día es duro. Es que la sociedad actual parece premiar el choque directo. El ruido, la cabezonería del yo tengo razón y tú te apartas. Si uno se comporta como el agua en un entorno de tiburones, oye, no corre el riesgo de que le pasen por encima. A ver, es una objeción muy válida, pero encierra una trampa de percepción importante. Actuar como el agua no significa ser pasivo o sumiso. Ah, no. ¿Qué va? De hecho, requiere un nivel de control cognitivo muy superior. Fíjate en lo que hace el director. Observa el obstáculo, calcula la densidad de esa roca y se da cuenta de que un choque frontal va a fracturar a ambas partes. Y bloquea el camino para todos. Exacto. Va a detener el flujo del agua. El choque directo, el grito o la confrontación agresiva generan, digamos, la ilusión de poder a corto plazo, pero consumen una cantidad de energía brutal. Te dejan agotado, claro. El director usa la empatía táctica, la negociación, busca vías alternativas. Sabe que rodear un problema corporativo o personal con inteligencia garantiza que sigas avanzando. O sea, pierdes menos energía. Y a la larga, ganas la guerra porque nunca dejaste de fluir hacia tu objetivo. Elegir las batallas con bisturí en lugar de ir con un mazo a todas partes. Me convence, la verdad. Pero entonces llegamos a un punto crítico de la inmersión. A ver. Tenemos la acción del ingeniero y la estrategia del director. Sin embargo, ¿qué ocurre si la estrategia falla estrepitosamente? Que te das un buen golpe. Digamos que tratas de rodear la roca y te caes por una catarata. El fracaso duele. Si internamente uno se hunde, el motor de arranque se apaga y la estrategia ya deja de importar. Completamente. Y aquí es donde las fuentes nos llevan a la tercera parada, que aborda directamente la gestión de lo irracional, que son nuestras emociones. El bosque de los colores, un escenario deslumbrante en el relato, por cierto. Sí, un bosque donde los animales cambian de color físicamente según lo que sienten en cada momento. Y el protagonista se encuentra con una zorrita. Una zorrita que debería tener un pelaje naranja brillante, ¿no? Exacto. Pero está teñida de un gris ceniza absoluto, porque siente una tristeza profunda. Y lo dramático es que la pobre está convencida de que ha perdido su color para siempre. Qué metáfora tan triste y tan real. Ya ves. El sabio se arrodilla y le susurra 3 simples palabras. Tú eres suficiente. Y al instante el gris se disipa y el naranja vuelve a brillar. ¡Qué maravilla! Esto nos lleva al acertijo de la luz que se esconde en el corazón y al vitral de los 1000 colores, que es el más largo de todos y parece confeti explotando en el cielo. Pues aquí hace su entrada triunfal el diseñador. Este rol es probablemente uno de los más urgentes en la psicología moderna, porque trata sobre, la alfabetización emocional.
El saber qué sentimos y por qué. Exacto. El error de la zorrita es el mismo que cometemos casi todos frente a un fracaso o una pérdida. Creemos que porque hoy nos sentimos grises y abrumados, hemos perdido la capacidad de sentir alegría o motivación. Como si la tristeza hubiera borrado el resto de la paleta. Tal cual. Como si tuvieran formateado el disco duro y solo quedara el gris. Exacto. Pero el diseñador interno aporta una perspectiva radicalmente distinta. Entiende que las emociones no se destruyan ni se pierden. Simplemente se tapan unas a otras temporalmente. O sea, el color naranja sigue ahí debajo, esperando. Sigue ahí, claro. Y lo que es más importante, el diseñador sabe que cada emoción tiene una función de diseño específica. El gris de la cautela o la tristeza tiene su momento para procesar el duelo. O para evaluar errores, claro. Eso es. El rojo de la ira sirve para poner límites y el naranja es para crear. Quien activa a su diseñador no es una víctima pasiva del clima emocional de su entorno. Sino que toma el control. Entiende qué colores tiene en la mano y elige conscientemente de qué tono pintar su respuesta ante la adversidad. Se llama reestructuración cognitiva. Es decir, no puedes evitar que caiga una tormenta, pero tú decides si abres un paraguas negro, un paraguas amarillo chillón o si te pones a bailar bajo el agua. O si te quedas en casa tomándote un café, claro. Eso es. Y me parece fascinante porque el relato incluye aquí un guiño maravilloso. El encuentro con un búho guardián que les plantea el acertijo de un mapa. Un mapa tiene mares sin agua y ciudades sin gente. Es una metáfora preciosa. Es la metáfora perfecta del diseñador, sí. Necesita un mapa mental claro para no perderse en sus propios laberintos emocionales. Totalmente. Porque gestionar el color del día y tener un buen mapa, pues oye, está genial cuando el sol brilla. Pero el viaje narrativo es implacable y los lleva al siguiente extremo. Se viene la noche. Sí. ¿Qué ocurre cuando el sol desaparece por completo? ¿Qué haces cuando entras en un túnel oscuro donde ni siquiera puedes ver el mapa, ni los colores, ni el agua? Llegamos a la cueva. La oscuridad absoluta. Y aquí habita un murciélago inmenso colgado boca abajo que les lanza el cuarto acertijo. Un acertijo muy críptico sobre la oscuridad, si no recuerdo mal. Sí, sobre algo que existe en todas partes donde no está. Algo que es la ausencia de otra cosa y que, bueno, es enemiga de las velas. La oscuridad. Y aquí es donde la escena me parece brillante. Cuéntame. En medio de esa negrura agobiante, el sabio mete la mano en su bolsillo, saca un cabo de vela minúsculo y lo enciende. El murciélago se queda a cuadros y le pregunta cómo sabía que iba a necesitar una vela justo en ese instante. ¿Y la respuesta del sabio marca un antes y un después en esta inversión? Es que es brutal. Dice, no lo sabía. Pero siempre llevo mi propia luz porque nunca se sabe cuándo va a aparecer la noche. ¡Qué barbaridad! Y esa pequeña llama ilumina de pronto la cueva, revelando algo que deja sin aliento al viajero. Las pinturas. Las paredes están cubiertas de antiguas pinturas rupestres, manos humanas que dejaron su huella milenios atrás. Esa luz revela verdades ocultas y conforma el vitral de la luz propia, que está lleno de dorados y blancos. Y este vitral nos presenta al rey. Cuidado aquí con la semántica, porque claro, la palabra rey suele tener connotaciones de tiranía, ego o de dominar a los demás. Nada más lejos de la realidad en este contexto, de verdad. Hablamos de soberanía interior. El rey es la máxima expresión del autoliderazgo. El que manda en su propia casa. Exacto. Es esa figura psíquica que se niega a sentarse en la oscuridad a llorar, esperando que venga un salvador externo, un gurú de turno o un manual de instrucciones a decirle por dónde caminar. El rey porta su propia vela. ¿Y qué es esa vela? Pues es el intelecto autónomo, el pensamiento crítico, la curiosidad inagotable y la capacidad de cuestionar el entorno. Pero fíjate en un detalle de la narrativa, la proporción entre la causa y el efecto. La vela que saca el sabio es diminuta. Sí, casi no alumbra nada al principio. No es un foco de estadio ni una antorcha gigante. Y sin embargo, esa chispita de luz basta para revelar la existencia de unas pinturas rupestres monumentales. Es muy simónico. Me lleva a pensar que encender a ese rey interior no requiere tener todas las respuestas del universo. A veces, oye, hacer una sola pregunta crítica en el momento adecuado, cuestionar una pequeña asunción en el trabajo, ilumina patrones de comportamiento gigantescos. Patrones que llevaban años operando en las sombras, claro. Es una interpretación excelente. El rey no necesita saberlo todo, solo necesita tener la iniciativa de iluminar su metro cuadrado más próximo. Su entorno inmediato. Exacto. La oscuridad de la ignorancia o de una crisis personal se disipa rápido si uno asume la responsabilidad de pensar por sí mismo. Pues, llegados a este punto, la arquitectura de la mente humana que estamos analizando empieza a tomar una forma imponente.
Ya lo creo. Tenemos la acción pura del ingeniero, la estrategia fluida del director, la paleta emocional del diseñador y el liderazgo autónomo del rey. Cualquiera pensaría que con este arsenal interno uno ya está listo para conquistar el mundo. Pero falta algo, ¿verdad? Falta la base. Porque tener piezas brillantes que no están ancladas a nada es, sinceramente, la receta perfecta para el desastre. Y por eso el quinto desafío es una lección de humildad brutal. El desafío de los cimientos. Así es. El relato traslada a nuestros viajeros a un reino muy frustrado. Llevan 300 años intentando terminar de construir una torre colosal. 300 años se dice pronto. Sí, y siempre, sin excepción, el progreso se detiene a la mitad. Los muros se agrietan, los constructores se pelean, los materiales fallan. Todos los genios del reino están desconcertados revisando planos y ladrillos. Y entonces llega nuestro sabio protagonista, ignora los planos por completo, camina hasta la base de la torre, golpea el suelo con su bastón de madera y lanza el penúltimo acertijo. A ver si lo recuerdo. Dice, me ponen primero y me tapan después. Si me quitan, todo cae. Fíjate en la profunda sabiduría de la respuesta, los cimientos. Visualmente, el material lo transforma en el vitral del arquitecto. Una vidriera muy distinta a las demás. Sí, sin estridencias, formada por figuras geométricas súper ordenadas como cuadrados o hexágonos, en tonos gris piedra, tierra y un dorado muy sutil. Muy sobrio todo. Psicológicamente, el arquitecto es, de lejos, el rol menos glamuroso, el menos vistoso, pero el más crítico para la supervivencia del individuo a largo plazo. Sin duda. Nos recuerda que en la vida, cualquier construcción majestuosa depende de una base oculta y enterrada bajo tierra. Me atrevería a decir que el arquitecto es el enemigo natural de nuestra cultura moderna. Fíjate lo que te digo. Ya, la inmediatez. Totalmente. Vivimos inmersos en la obsesión por los hacks de productividad, las soluciones express, el éxito en 3 pasos fáciles. Queremos construir el ático con vistas panorámicas en el piso 80, pero sin haber cavado el foso. Y eso es imposible. Y el sabio expone una verdad muy incómoda. Si la base está torcida, da exactamente igual la calidad del mármol que pongas arriba. La torre va a colapsar ante la primera tormenta seria. Exactamente. Llevado al terreno del desarrollo personal, esos cimientos invisibles de los que habla el arquitecto son los hábitos atómicos, la integridad personal, los valores innegociables de cada uno. Lo que haces cuando nadie te ve. Eso es. Es lo que una persona hace en silencio un martes por la mañana, cuando nadie la está aplaudiendo. Si alguien posee el empuje del ingeniero, la astucia del director, la creatividad del diseñador y la brillantez del rey, pero carece de disciplina, Su talento será efímero. se esfuma. El arquitecto abraza el aburrimiento de la repetición porque sabe que es la única forma de que la estructura no se hunda. Es como cepillarse los dientes o ir al gimnasio. O sea, no hay magia, solo geometría y repetición pura y dura. Tal cual. Y bueno, habiendo desvelado estos 5 componentes, la historia pisa el acelerador a fondo y nos lanza el clímax. El gran final. Están custodiadas por un anciano que les plantea el gran acertijo final. Y ojo, prestad mucha atención a esto. A ver. Soy lo más cercano que tienes y lo más lejano que conoces. Naces conmigo y mueres siendo yo. Es una paradoja magistral, de verdad. La respuesta que el sabio pronuncia tras un silencio reverencial es el yo. Y al cruzar esas puertas ocurre algo que rompe todas las expectativas típicas de un relato épico. Sí, porque adentro no hay riquezas materiales. Nada de eso. No hay cofres mágicos ni montañas de oro, solo hay un espejo en el centro de la sala y de fondo un inmenso gran vitral. Un vitral gigante que integra a los 5 anteriores. ¡Qué imagen más potente! El rojo fuego, el azul del agua, los 1000 colores del bosque, el dorado de la cueva y la sobria geometría de la piedra. Todo junto. Y la reacción de las no es espectacular, porque representa a la mente humana confundida, ¿sabes? Pregunta un poco indignado que dónde está el tesoro por el que han cruzado medio mundo. Normal que se enfade. Claro. Y el sabio le responde señalando el espejo que el tesoro siempre estuvo mirando al que lo buscaba. Es la lección definitiva de la integración. Y este es el concepto psicológico clave de toda la inmersión de hoy. La integración del yo.
Tener estas 5 facetas aisladas no sirve de nada. Imagina un equipo donde cada uno va a lo suyo. Exacto, imagina qué sucede cuando este sistema está desequilibrado. Si tienes un ingeniero hiperactivo tomando decisiones sin consultar a un arquitecto que construya hábitos, acabas con un desgaste profesional brutal. Quemadísimo. O si tienes un diseñador lleno de ideas y emociones maravillosas, pero no hay un ingeniero que accione la llave, pues eres un soñador crónico que nunca ejecuta nada. Todo encaja perfectamente. El edificio que conforma un ser humano equilibrado necesita absolutamente todas sus partes trabajando en equipo. En sintonía. Quien enciende el fuego, quien navega los conflictos con calma, quien pinta de sentido los días, quien ilumina las crisis y quien cimienta el terreno de manera paciente. Ese gran vitral es nuestra identidad madura. Y lo mejor de todo es que no nacemos con él terminado, ¿eh? Es un trabajo de artesanía vital que dura toda la vida. Y creo que la vigencia de este modelo hoy en día es, indiscutible. La gente está exhausta de recibir directrices externas sobre cómo vivir. Hay una saturación de gurús tremenda. Sí. Este marco mental propone recuperar la agencia personal. Nos dice, oye, deja de buscar fuera. Tienes el fuego para actuar, el agua para adaptarte, el color para sentir, la luz para pensar y la piedra para construir. Están ahí dentro, esperando a que asumas el mando y los pongas a trabajar juntos. Es una visión de una potencia brutal para recuperar el control de uno mismo. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, hay un remate en el epílogo de las fuentes que sinceramente me voló la cabeza. Es que el final da para pensar y mucho. Cuando salen del edificio de cristal, el asno pregunta cuál es la lección definitiva de todo esto. Y el sabio responda con una frase lapidaria. El viaje y el viajero son lo mismo. ¡Qué maravilla de cierre! Fíjate que el texto nos empuja constantemente a cuestionar los límites de la percepción, incluso con esos pequeños acertijos extra al margen, como el de aquello que se rompe con solo pronunciar su nombre. El silencio. El silencio, claro. Todo el relato es una invitación a mantener la mente en movimiento constante, a no estancarse. Y precisamente jugando con ese movimiento constante, quiero dejar una última pregunta flotando para la audiencia, para que le den vueltas después de apagar el audio. Venga. Si es cierto que el viaje y el viajero son la misma cosa, ¿qué ocurre el día que creemos haber llegado a nuestra meta final? Buena pregunta. Es posible que, al dar por terminada la construcción de nuestro propio vitral, al decir con arrogancia que ya no necesitamos aprender ni pulir nada más de nosotros mismos, estemos lanzando accidentalmente una piedra que hace añicos todo el cristal por el simple hecho de dejar de avanzar. Ahí lo dejamos.